Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 4, la sexta parte, el llamado a los primeros discípulos. Te invito para que oremos. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias Señor te damos por los cuidados que nos has otorgado. Gracias porque hoy nos permites vivir bajo el amparo de tu protección, deseosos, Señor, de alcanzar tu perdón, deseosos de alcanzar sabiduría de lo alto, y por eso solicitamos la presencia de tu Santo Espíritu entre nosotros, para que al estudiar esta sección del capítulo 4 de Mateo, podamos tener entendimiento, sabiduría, y podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos permita llevar a otros el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y responder, pues confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado a estudiar el ministerio de Jesús en Galilea, y esta sección que vamos a estudiar ahora son los versículos 18 al 22 del Mateo capítulo 4. Tanto fue el éxito de su predicación que Jesús llama a los primeros 4 discípulos. Comencemos entonces leyendo los versículos 18 y 19. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Toda Galilea se centraba alrededor del mar de Galilea. Este tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 de ancho de este a oeste. Tiene una forma ovalada, mucho más ancho por arriba que por abajo. Se encuentra en una gran falla de la superficie de la tierra por la que corre el valle del Jordán, y la superficie del mar de Galilea está a 210 metros bajo el nivel del mar. El hecho de encontrarse a esta profundidad en la superficie de la tierra le da un clima muy cálido y hace la tierra de alrededor inmensamente fértil. Además, es uno de los paisajes más hermosos del mundo. En los días de Jesús, el mar de Galilea estaba abarrotado de barcas de pesca. Josefo, el historiador judío, en una cierta expedición, no tuvo dificultad para reunir 240 barcas de pesca para salir de Tariquea. Bueno, el relato dice que Jesús pasaba por el mar de Galilea. No era casualidad que pasara en este momento en que los pescadores estaban desarrollando su labor de pesca. Entonces se menciona a Simón, que era un nombre griego al que llamaban Pedro también, que es Petros, que significa canto rodado o piedra. Este nombre es la traducción del arameo Kefa, palabra que se transmitiera como Cefas y que también significa piedra. Y estaba Andrés, que era el hermano de Pedro. Ellos estaban echando la red, palabra griega que significa atarraya. No era la primera vez que Andrés y Pedro veían a Jesús. Recordemos que ellos eran discípulos de Juan el Bautista y lo vieron cuando le proclamó a Jesús como al Cordero de Dios. Además de eso, el Evangelio de Juan registra que Andrés tuvo una conversación con Jesús, y este fue quien le presentó a Pedro posteriormente. Pero en este momento Jesús viene a ellos y les hace un llamado directo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el sentido de convertirse en discípulos que dedicaran todo su tiempo
a aprender y a seguir a Jesús. De allí en adelante, Pedro y Andrés debían tener como única ocupación el ser alumnos en la escuela de Jesús. Mateo aquí se centra en el llamado. Este mismo relato por Lucas es quien nos habla de un milagro realizado al que se le llama la pesca milagrosa y la profunda impresión que tuvieron estos hombres de Jesús y de su ministerio. Tanto que el versículo 20 de Mateo capítulo 4 dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Ellos sintieron un profundo llamado de parte de aquel que Juan el Bautista había presentado como el Cordero de Dios. Fue tanta su impresión que dice que dejaron al instante las redes y comenzaron a seguir al Maestro por donde quiera él iba. Además, menciona rápidamente los otros discípulos, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jacobo y su hermano Juan. Estos discípulos siguieron fielmente a Jesús. Debemos ver el contexto en que esto ocurre. Juan el Bautista había sido preso. Estos hombres habían seguido a Juan. Tenían admiración por ese hombre de Dios y su obra. Pero finalmente parece que se acabaría todo. Volvieron a la pesca sin saber cuál sería su futuro. Entonces aparece Jesús a orillas del mar. Ya habían escuchado las cosas maravillosas que había hecho, lo escucharon predicar. Son actores de un milagro maravilloso al ver cómo hubo pesca tan abundante. La esperanza en su vida revivió. Jesús demostró que tiene poder para hacer frente a las necesidades de sus discípulos. Así que cuando escuchan el llamado del Señor y a pesar de que tuvieran o pudieran sentirse indignos, ellos aceptan el llamado del Señor. Los discípulos no vacilaron en lo más mínimo. La decisión de disolver su exitosa sociedad pesquera para participar de una sociedad mucho más elevada con Jesús como pescadores de hombres fue hecha en forma instantánea y sabiendo bien lo que hacían. No necesitaron tiempo para cavilar ni para hacer provisión para las necesidades de su familia. Confiaron implícitamente en el Señor. Elena de White comenta: eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que querían ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Libro El deseo de todas las gentes, página 214. Los cuatro siguieron a Jesús, no porque fueran demasiado haraganes para trabajar con las manos para ganarse la vida, ni porque sus trabajos físicos no hubieran tenido éxito, sino debido a sus profundas convicciones. Como los otros a quienes Cristo llamó, fueron activos en su oficio hasta que se les pidió que dejaran todo y siguieran a Jesús. Dios llama a personas que están dispuestas a seguirle por amor, que estén dispuestas a aprender del Maestro. Quiere decir que el Señor puede tomar a una persona sin importar sus antecedentes, su preparación académica y convertirla en pescador de hombres. Pero todo llamado requiere una renuncia, dejar algo.
A veces ese llamado conlleva un cambio de vida. Pero como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Seguir a Jesús implica renunciar a algo por algo mejor que solo se puede medir con la eternidad, y como los discípulos no debemos vacilar ni entrar en consideraciones, debemos avanzar viendo al invisible, avanzando por fe. Mateo, que no necesariamente presenta en orden cronológico el ministerio de Jesús, presenta un resumen del primer viaje misionero de Jesús por las ciudades, aldeas, pueblos de Galilea, al parecer durante el verano del año 29 después de Cristo. Esta es la sección de Mateo capítulo 4 que va del versículo 23 hasta el 25. Leamos el versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La forma del verbo que se traduce como recorrió indica una gira más extensa que la que parece insinuar los autores sinópticos. Historiadores de la época como Josefo describen a Galilea como una zona densamente poblada con las 200 aldeas y pueblos. El ministerio de Jesús se resume en 3 cosas: enseñando, predicando y sanando. Esta es la obra que el Señor quiere que aprendamos a hacer. Él iba a las sinagogas a enseñarles la palabra de Dios porque era el lugar donde la gente se reunía. Después predicaba a la orilla del mar, en las aldeas. Además, atendía las necesidades de la gente. Esto hizo que toda la gente comenzara a hablar de Jesús, a conversar con ellos. Este es el método que, si lo aplicamos, nos daría más éxito en alcanzar a las personas. El Rey Güey comenta: si queréis acercaros a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Obtendremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos de trabajo de Cristo y de su manera de encontrarse con la gente. Evangelismo, página 44. Dios desea que sigamos sus pasos, que trabajemos con el mismo amor y con deseo de ayudar a las personas a encontrar el camino al reino de Dios. Pero hay algo más que debemos resaltar de nuestro versículo, y es que Mateo usa por primera vez el término evangelio. El término evangelion, buena noticia, la palabra evangelio originalmente se refería a la buena noticia de que ciertamente el Mesías había venido a la tierra como fue predicho por los profetas. Después el término fue aplicado al relato de la vida de Jesús y posteriormente a los diversos documentos o evangelios en los que está preservado ese registro. Mateo lo usa para mostrar que las enseñanzas de Jesús eran la buena noticia de la salvación. Y llegamos entonces al final del capítulo 4, versículos 24 y 25. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Las noticias de Jesús, lo que se oía de él, lo que Mateo refiere como su fama, se extendió por toda Galilea e incluso traspasó fronteras. Se dice que llegó a Siria, quizá refiriéndose a la gente de Tiro y Sidón que vinieron a ver a Jesús. Su fama llega a Decápolis, es decir, 10 ciudades romanas que fueron construidas delante de las ciudades judías para contrarrestar el avance del judaísmo. Predicó en Jerusalén, en Judea y al otro lado del Jordán. Territorio diverso, pero especialmente Jesús, además de predicar, sanaba las dolencias del pueblo. Se enumeran dolencias, enfermedades, tormentos,
que son sufrimientos o dolores, endemoniados. En los evangelios esta expresión se usa como sinónimo de daimonion, palabra que indica un espíritu superior a los hombres y que en el Nuevo Testamento siempre se aplica a un espíritu malo, un demonio o diablo. También menciona que sanaba lunáticos, al parecer personas que sufrían de convulsiones como los epilépticos. Se dice también que sanaba paralíticos y también es que Jesús, donde iba, estaba la gente y atendía sus necesidades y enseñaba y predicaba el evangelio. Jesús dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Su obra nos enseña lo que un ministerio urbano o un evangelismo en las grandes ciudades debe hacer. Si queremos impactar a las multitudes, debemos seguir el método de trabajo de Cristo. Elena de White nos da una semblanza de ese poder atrayente que tenía Jesús. Ella dice: su tierna compasión caía como un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído a las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaban su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Libro deseado de todas las gentes, página 219. Apreciados amigos y hermanos, Jesús extiende su llamado de amor hoy, tal como lo hizo en el pasado, para que nos unamos a su obra maravillosa de ser pescadores de hombres. Dios nos llama a una experiencia sin igual en nuestra vida. A todos los afligidos, a los que parecen que están sin esperanza, Dios nos llama para que vengamos a Él, porque está con los brazos abiertos, dispuestos para sanar y salvar. No vacilemos y acudamos a Cristo sin dudar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.